Aleluya. ¿Sabe que ayer con los jóvenes estuvimos un tiempo lindo en la presencia de Dios y le ministraba y le decía, el salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Lo que el salmista, en otras palabras, estaba diciendo, yo solamente tengo una petición, y es estar en la casa de Dios. Yo solamente deseo una sola cosa, pudiendo desear. Preguntarle que tenés al lado, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu mayor deseo? Y algunos ya pensó en el auto de color rojo, en la casa de 2 pisos, en el niño rubio de rulitos. Aleluya. Decirle que tenés al lado, tu mayor deseo tiene que ser estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida. Y alguno dice, pastor, pero yo no puedo venir a la iglesia todos los días, se me complica, trabajo, tengo familia. Ayer le decía a los jóvenes, David dijo, lo que yo más deseo es estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, en el templo, porque allí era donde estaba la presencia de Dios. No había otro lugar en la tierra donde la gloria de Dios estuviera, solamente estaba en el templo. Por eso David dijo, yo quiero estar en la casa de Dios, porque sabía que allí estaba su presencia. Pero ¿sabe qué? Siglos después pasó algo tan hermoso y tan importante para nosotros. Es que hubo un hombre llamado Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que en el momento en el que Cristo muere en la cruz, había un velo que estaba siendo rasgado. Y esa gloria que estaba contenida solamente en un lugar, esa gloria que estaba solamente dentro del templo, en el lugar santísimo, corrió por toda la tierra, se esparció por todo el mundo y hoy está con nosotros. Y esa misma gloria que David deseaba estar todos los días de su vida, pero él necesitaba estar dentro del templo, esa misma gloria hoy ya no está dentro del templo. Es más, ese templo no existe. Esa misma gloria hoy está dentro de millones de templos alrededor del mundo. Y los templos no son estas 4 paredes, los templos son tu corazón y el mío. Aleluya. El mayor deseo de David era estar en la presencia de Dios, era estar dentro del templo. Pero nosotros muchos siglos después tenemos una bendición mucho más grande, que esa gloria es parte nuestra, que esa gloria, esa presencia habita dentro de nosotros. Pero debemos seguir buscándola, debemos seguir inquiriendo, debemos seguir procurando estar conectados a esa presencia. Aleluya, aleluya. Libro de Lucas capítulo 7 versículo 1. Es una palabra que usted conoce, que ha escuchado, pero que el Espíritu quiere recordarnos algo en esta mañana. Dice Lucas capítulo 7 versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morirse. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Deje la Biblia abierta por ahí, yo quiero ir avanzando de a poquito. Usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús entra en una ciudad llamada Capernaum. Y cuando Jesús entra en esta ciudad, dice que hay un centurión. Un centurión es un capitán del ejército romano. Un centurión era un hombre de autoridad que tenía 100 soldados bajo su cargo. Pero este centurión tenía un problema, y el problema de este centurión era que tenía un siervo al cual él quería mucho, que estaba enfermo. Y estaba, dice la palabra, a punto de morirse. Cuando este centurión escucha que Jesús estaba pasando por aquella ciudad, le habla a unos ancianos judíos y le dice que lo vayan a buscar. Y yo me quiero detener un segundo para que usted entienda esta primera parte. Lo que a mí me llama la atención es que este centurión dice que el siervo que estaba enfermo, él lo quería mucho. Diga conmigo, lo quería mucho. Dígale al de al lado, te quiero mucho. ¿Le robó una sonrisa? No, entonces dígale, estás más flaco. Dígale a la mujer que está al lado, estás más flaca. Ahora sí le robó la sonrisa, ¿verdad?
Dígale al varón que está al lado: estás más lindo, estás más musculoso. Ahí sí le robó la sonrisa. Lo que me llama la atención es que dice la palabra de Dios que este siervo al cual el centurión quería mucho estaba enfermo. Y sabe que cuando este siervo se enferma, el centurión se desespera. Diga conmigo: se desesperó. Cuando este siervo que él quería mucho se enferma, el centurión se desespera. Y sabe qué pasa, que hay momentos en los que cosas que nosotros queremos mucho comienzan a padecer un proceso. Y Dios permite que cosas que nosotros valoramos sean tocadas para despertarnos. Este centurión tenía un propósito. Este centurión tenía un llamado, tenía una función. Pero esa función estaba dormida hasta el momento en el que este siervo es tocado. Aleluya. Hasta el momento en el que este su siervo, a quien él amaba, a quien él valoraba, a quien él quería, es tocado. Una enfermedad golpea la puerta de este joven. Y cuando este joven cae enfermo, el centurión se desespera y no sale a buscar por todos lados. Él había escuchado, dice la palabra, él había escuchado que Jesús iba pasando por Capernaum. Él había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo. Y cuando él escucha que Jesús iba a pasar por ahí, él tuvo que salir de su lugar de confort e ir a buscar a unos ancianos a pedirle, a rogarle: por favor, dígale a este Jesús que pase por aquí y que sane a mi siervo. Aleluya. Muchas de las situaciones las cuales pasamos son permitidas por Dios para hacernos reaccionar. La Biblia nos da mucho más detalle de este centurión, pero al ser un capitán del ejército romano, era un hombre de autoridad. Era un hombre de guerra. Era un hombre que tenía poder en aquella ciudad. Era la autoridad militar de aquella ciudad. Era un hombre de rango. Era un hombre con una posición social muy buena. Pero ¿sabe qué? Ese hombre tenía un talón de Aquiles. Ese hombre tenía un punto débil y Dios conocía ese punto débil. ¿Sabe que hay momentos en los que somos tocados en nuestro talón? Somos tocados en nuestro punto débil. Para algunos quizás este centurión seguramente, según lo que dicen los estudiosos, no tenía hijos, porque era un hombre de guerra, porque estaba todo el tiempo sirviendo a el ejército romano. Seguramente no tenía familia. Lo que él tenía, lo que él más apreciaba era este siervo. Aleluya. Y Dios permite que este siervo sea tocado. Yo no sé qué es lo que usted más quiere, pero hay veces, y todos hemos pasado, que lo que más queremos es tocado por algún proceso. ¿A cuánto le ha pasado? Lo que más anhelamos, algunos lo que más valor le da es al trabajo y pierde el trabajo. A la esposa y se le endemonia la esposa. Al hijo y se le pierde el hijo. Se le va el hijo. A lo que más nosotros valoramos muchas veces, eso es lo que es tocado. Y este siervo, dice la palabra, estaba enfermo, a punto de morirse. Pero yo no le quiero cortar ahora el final de la historia, pero solamente le voy a dar un adelanto. Cuando Dios tiene propósito, el joven no se muere. Cuando Dios tiene propósito con tu hijo, podrá estar siendo tocado, pero ese hijo no se va a morir. Cuando Dios te dio una palabra, podés estar pasando por este proceso en el que te desesperás. Este hombre se desesperó y dijo: Jesús tiene que sanar. Jesús es el único que puede hacer algo. Aleluya. Ay, ay, ay. Dice el versículo 4: y ellos vinieron a Jesús, y hablando de los ancianos judíos, y le rogaron con solicitud diciéndole, y esto me encantó: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ay. Y aquí me quiero parar un segundo. Los ancianos le dicen: Jesús, hay un hombre, un general romano, que tiene un siervo muy enfermo y por favor quiere que le sanes. Pero le agregan, estos ancianos le agregan algo que el centurión nunca dijo. Estos ancianos le agregan y le dicen: él es digno de que sea sanado,
porque ha hecho buenas cosas, porque ama a Israel y porque edificó una sinagoga para nosotros. Ay. Y algunos dicen: gloria a Dios, gloria a Dios, que vienen estos ancianos. Ahora, cuando entramos con los lentes de la revelación, nos damos cuenta que no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos convierta en dignos de recibir algo de parte de Dios. Estos ancianos judíos no estaban mirando con los lentes de la gracia, ellos estaban mirando con los lentes de la ley. Y la ley decía que para recibir algo yo tengo que dar algo a cambio, que yo para merecer algo tengo que haber dado algo a cambio. Eso eran los lentes de la ley. Entonces los ancianos judíos, con sus lentes de la religión, decían: este hombre necesita y merece ser sanado porque es bueno y porque nos construyó una sinagoga. Ay. Hizo buenas obras. Ay, 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 ay. Así pensaban los judíos, que merecían de acuerdo a lo que hicieron. Pero sabe que hay un problema, y es que hay algo que se recibe por gracia. La bendición de Dios no se recibe por obras. En la ley era diferente, pero ahora estamos en la gracia. Diga conmigo: en la gracia. ¿Qué quiere decir que estamos en la gracia? ¿Qué quiere decir la gracia? Es un favor inmerecido de Dios. Ay, 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 ay. ¿Me deja profundizar un poquito? La gracia, como cantamos, es el favor que no merezco, pero que recibí. Los judíos no entendían nada de gracia. La gracia no se les había sido revelada. Ellos entendían, los ancianos judíos entendían de ley, pero no entendían de gracia. Y la religión hoy, siglo XXI, también entiende de ley y entiende poco de gracia. Ay. Decirle al lado: abrí el oído que te van a dar un. Hoy, siglo XXI, el espíritu de religión también entiende de ley y de obras, pero entiende poco de gracia. A veces nosotros nos entra un poquito esa influencia religiosa. Dije nosotros, no dije usted. Sonría, que Jesús le ama. Y creemos que merecemos algo de acuerdo a lo que hicimos. Yo tengo que ser bendecido porque fui a la iglesia. Yo tengo que ser prosperado porque ofrendé y diezmé. Ay, 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 ay. Y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Pero la Biblia también dice que todo es por gracia. Ay, ay, ahora ¿en qué lío? Decirle al lado: ¿en qué lío se metió el pastor? ¿En qué lío me metí? No es que Dios bendice al dador alegre, sí, pero lo que provoca la bendición de Dios no es la ofrenda, es la gracia. Ay, ay, ay. A algunos se le está cayendo una estantería. Entonces, si yo no ofrendo, ¿soy bendecido? No, porque es un principio. Dios bendice al dador alegre. Entonces, si yo ofrendo, ¿merezco ser bendecido? Tampoco. Ay. Entonces, ¿qué es esto? Yo ofrendo, diezmo, estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios me bendice o no me bendice, eso es gracia. Nada de lo que yo haga me convierte en merecedor de algo de parte de Dios. Ay, 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 ay. Algún anciano me está resistiendo en esta mañana. Alguno que dice: pero yo edifiqué sinagoga, yo pagué el precio, yo ofrendé, yo serví, yo hace 11 años que vengo todos los días, yo vengo cuando llueve, yo vengo cuando truena. Ay, 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 ay. Gloria a Dios por tus obras, ya están en el cielo, pero si no es por la gracia de Dios, no vas a recibir nada. Ay, mucho menos la posición que ocupamos nos convierte en merecedores de algo. Por eso sucede que muchas veces viene gente nueva que nadie la conoce,
llega a la iglesia, no entiende nada de palabra, no entiende nada de revelación, no entiende nada de nada, pero solamente dice: Dios, yo estoy desesperado, necesito que hagas algo, y Dios comienza a orar. Y ni siquiera sabemos el nombre, pero después nos enteramos que está siendo bendecido, que está siendo prosperado, y ni siquiera sabemos quién es. ¿Por qué? Porque esa gente entendió que todo es por gracia. Y quizás no tiene un montón de obras escritas en el cielo que hizo, pero sí tiene un corazón humilde, agradecido, humillado. Y hay algo que Dios no puede resistir, y es un corazón contrito. Hay algo a lo que Dios no se resiste, y es cuando hay un corazón que viene humillado delante de su presencia, que no viene poniendo los títulos, que no viene poniendo el currículum espiritual, que no viene diciendo: Dios, yo demando de ti que me bendiga porque yo soy fiel. Ay, 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 Dios resiste eso. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, como llegaron estos ancianos judíos a exigirle a Dios, a exigirle a Jesús que fuera, porque este hombre había hecho cosas buenas, a eso Dios lo resiste. Y tengamos cuidado cómo nos presentamos delante de Dios muchas veces, porque todos nos hemos presentado a Dios de esta manera: Señor, yo necesito que hagas algo porque yo esto. O solo yo, fiel, el orgulloso pecador, necesito que me bendiga porque mira que yo he hecho esto, mira que yo hago lo otro. Y está bien, si quiere recordarle a Dios lo que hizo, está bien, hágalo. Pero entienda algo, que nada de lo que hizo lo va a convertir en merecedor. Está bien recordarle a Dios, sí, está bien, pero eso no lo va a convertir en merecedor de nada. Todo es por gracia. Diga conmigo: todo es por gracia, y la gracia es inmerecida. ¿Usted merece ser prosperado? Ay, algunos como... ¿Usted merece recibir bendición? ¿La va a recibir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo: por gracia. Den un aplauso a la gracia de Dios. Ahora lo que me llama la atención es que dice el versículo 6: y Jesús fue con ellos. Ay. Estos ancianos le exigieron y Jesús fue con ellos. Pero le quiero dar una noticia: Jesús no fue por lo que este centurión había hecho. Jesús no fue por lo que le dijeron los ancianos. Jesús no fue ni siquiera porque este hombre fuera digno de nada. Jesús fue por lo que viene a continuación. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, cuando estaban llegando a la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ay. Dice, diciéndole: Señor, no te molestes. Wow. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ay. ¿En qué quedamos? ¿El hombre era digno o no era digno? Me volvió loco. ¿Era digno o no era digno? Los judíos le dicen a Jesús: Jesús, anda porque este hombre es digno de que le sanes. Jesús va, y cuando va vienen los amigos, le dice: no, dice que no venga porque no es digno. ¿En qué quedamos? Quedamos en que el hombre nunca le dijo a los ancianos que él era digno. Ellos dijeron, pero el hombre nunca. Ay. Ellos supusieron que el hombre era digno, pero él, cuando ve que Jesús está llegando, manda a los amigos a decirle: por favor, vayan, dígale que no entre a mi techo, que no soy digno de recibirle. Aquí se nos empieza a revelar un poquito el corazón de este centurión. El centurión sin conocer a Jesús. Y esta es la primera clave: el centurión sin conocer a Jesús, porque nunca le había visto. Dice la palabra que él había escuchado de Jesús, pero sin conocer a Jesús, el centurión sabía quién era Jesús. Los ancianos que caminaban con Jesús, el pueblo de Israel, estaban con él, escuchaban la palabra, pero no sabían ni quién era. El centurión, sin verlo, ya sabía quién era.
Hay cosas que no necesitamos ver, experimentar, sentir, palpitar el fuego, el temblor. Hay cosas que simplemente se nos revelan por lo que escuchamos de Dios. Él escuchó lo que Jesús hacía y sin ser judío, sin ser romano, sin entender nada de ley, de Biblia, de nada, él dijo: este hombre, yo no sé quién será, pero yo sé que yo no soy digno de que él entre a mi casa. Al centurión se le reveló quién era y también se le reveló el poder de la gracia. Al centurión se le revela la gracia porque dice: yo no soy digno de que él entre a mi casa. ¿Sabe por qué al centurión se le reveló la gracia? Diga conmigo: porque no estaba contaminado con la religión. Los judíos se habían contaminado con la religión. Este centurión no era judío, no tenía nada que ver con los judíos, no estaba contaminado, no tenía la contaminación de la religión. Por eso este soldado entendió que él no era merecedor de absolutamente nada. Y dice el versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ahora yo le voy a decir cuáles son las características de alguien que está preparado para recibir un milagro. ¿Cuáles son las características de alguien que está preparado, capacitado para recibir una bendición de parte de Dios como la que Dios está a punto de soltar en esta mañana? Para 4 que dijeron amén, le voy a decir qué es lo que usted y yo necesitamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El espíritu de este centurión se nos tiene que contagiar un poco. Lo primero que este centurión entiende es el poder de la gracia. Y esto ya se lo expliqué. Cuando usted y yo entendemos que todo es por gracia, el cielo se abre. Decirle al que tenés al lado: despertate. Decirle: cuando entiendas el poder que hay en la gracia, el cielo se te va a abrir. Cuando entiendas que todo es por gracia, tu oración va a cambiar, tu adoración va a cambiar, tu servicio va a cambiar, porque ya no vas a estar sirviendo para que el hombre te vea, ya vas a estar sirviendo solamente por amor, entendiendo que no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que provoque, que emocione a Dios. Lo primero que este centurión entiende y nosotros debemos de entender para recibir lo que Dios tiene es el poder de la gracia. Lo segundo que caracteriza a este centurión es que era un hombre humilde y no era orgulloso. Decirle al humilde que tenés al lado: te hablan. ¿Por qué digo que era humilde y no era orgulloso? Porque si él era, escúcheme, si él era un capitán del ejército romano en aquella ciudad y Roma era el gobierno sobre Israel, él tenía total poder y autoridad para mandar a traer a Jesús como fuera. En vez de mandar a ancianos y a sus amigos, hubiera mandado 3 soldados a decirle: tráigame a Jesús a casa. Punto. Podía hacerlo, tenía el poder de hacerlo, tenía la autoridad de hacerlo y tenía toda la de hacerlo. Pero este hombre dijo: no. Esto no es por mi fuerza. Esto no es por quien yo soy. Era mucho más fácil y más probable que Jesús viniera si lo traían de los pelos que si lo invitaban cordialmente a venir. ¿Sí o no? Era más probable que Jesús viniera. Es más, era obligatorio que Jesús tenía que ir si los soldados lo iban a buscar. Pero él dijo: esto no se trata por la fuerza. Hay cosas que vienen por la fuerza, pero hay otras que no se toman por la fuerza. Decirle al lado: se te cayó otra estantería. Hay cosas, y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Amén. Hay cosas que se arrebatan con violencia, pero hay otras que se arrebatan con humildad, con humillación. Hay otras que se arrebatan con el poder del ruego.
Hay un poder en el ruego. Diga conmigo, el poder del ruego. Hay un poder en el ruego. Por eso el apóstol Pablo decía: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, teniendo el poder para ordenarles, porque eran sus discípulos, teniendo el poder para decirles: les exijo que hagan esto. Pablo decía: les ruego que hagan esto. Pablo se bajaba de su lugar de apóstol, eminencia, y se ponía a la altura de su siervo y le decía: les ruego, por favor, que hagan esto. Todo hombre de autoridad sabe que tiene autoridad para dar órdenes, pero también tiene autoridad para rogar. Ay. Ahora, los que estamos en un lugar de autoridad sabemos que es más fácil dar una orden que pedir. Es más fácil dar una orden y que se acate que rogar. Pero todos los que estamos bajo autoridad y estamos sobre autoridad, sabemos que podemos dar una orden, pero también podemos rogar. Y hay un poder en el ruego. Hay algo que Dios desata cuando ve un corazón humilde, que no exige, sino que pide. Por favor, decirle al de al lado: es tiempo de que comiences a pedir por favor también. Exigí menos y rogá más. Ay, 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 ay. Decirle al lado: exigí menos y rogá más. ¿Cuántos están conmigo? Me vine para este lado porque los jóvenes me... ¿Está mal exigir cuando estamos en autoridad? Ay, ahora. Diga conmigo: no. ¿Está mal dar una orden? No. Está bien. Pero hay cosas que se ordenan y hay cosas que se piden. Este centurión no ordenó, él pidió por favor. Y quizás Jesús hubiera ido si él le ordenaba, pero quizás el milagro no sucedía. Podía traerlo a Jesús de los pelos si quería y plantarlo adentro de la casa, pero si Jesús no quería, el niño no se sanaba. Y seguramente si a Jesús lo traían de los pelos, el niño no se iba a sanar, porque no era la forma correcta de tocar al maestro. Hay veces que hay que golpearle a la piedra, pero hay veces que hay que hablarle a la piedra. Se le costó carísimo. Cuando Dios le dijo: háblale a la piedra, y él le pegó un buen barazo a la piedra. Hay formas, decirle al de al lado: hay formas y formas. Y la forma que funcionó ayer quizás no es para hoy. Ayer Moisés le pegó a la piedra y de la piedra salió agua. Hoy Moisés le tenía que hablar a la piedra. Sigo. Tercer característica de este hombre, dice que era un hombre que vivía bajo autoridad. Diga conmigo: vivir bajo autoridad. Él dijo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad también. Alguien que está preparado para recibir una bendición, un milagro, es alguien que vive bajo autoridad. Hay cosas que no se sueltan hasta que no vivamos bajo autoridad, hasta que no aprendamos a vivir bajo autoridad. Por eso Dios no bendice a los llaneros solitarios. Decirle al de al lado: Dios no bendice llaneros solitarios. Decirle: Dios no bendice a los renegados. Ay, 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 ay. Dios bendice a los que están bajo autoridad. Dios sana a los que están bajo autoridad. Hay bendiciones que no se van a soltar sobre tu vida hasta que no te pongas de acuerdo debajo de tu mentor, debajo del pastor. Hasta que no digas: todo lo que me dice lo voy a obedecer. Hasta que no dejes a un costado tu orgullo y tu rebeldía. Hay milagros que no van a suceder. Ay, 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 ay. Lo cuarto que este hombre entiende, y acá me quiero parar para ir terminando, es el poder de la palabra. Diga conmigo: el poder de la palabra. Este hombre sabía del poder que había en la palabra, porque él dice: cuando yo le digo a mis siervos que vayan, ellos van. Cuando le digo que vengan, ellos vienen. Cuando le digo que hagan, ellos hacen. Porque hay un poder en la palabra.
Diga conmigo, hay poder en la palabra. Entonces este hombre manda a los amigos a decirle: dígale que ni siquiera venga porque no soy digno, pero que solamente diga la palabra. Diga conmigo, di la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Uno de los poderes maravillosos que tiene la palabra de Dios es poder para crear. Usted y yo no necesitamos una hora de consejería a veces. A veces sí. Cuando anda endemoniado necesita consejería. Decirle al lado, necesitas un rato de consejería. A veces no necesitamos tanto parafernalia. A veces necesitamos solamente que Dios diga la palabra. Y este siervo le dijo: no te molestes en venir a casa, solamente di la palabra. Solamente abrí la boca, porque yo sé de qué estoy hablando. Yo entiendo de autoridad, dijo. Yo entiendo que cuando hablo, cuando estoy en un lugar de autoridad y hablo algo, eso se cumple. Y si eso pasa conmigo, que soy un simple capitán romano, ¿cuánto más va a pasar contigo, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más va a pasar contigo si por tu misma palabra este árbol que está plantado acá nació? Si por tu misma palabra este río que está corriendo acá fluyó. Si por tu misma palabra este monte fue creado. ¿Cuánto más va a suceder si tú solamente dices la palabra? Este hombre dijo: no quiero molestarlo. Dígale que no se moleste en venir, que no camine. Él no exigía más de lo que tenía que exigir. A veces nosotros nos ponemos en una posición de exigir más de lo que necesitamos exigir. Si el pastor no me llama, yo no voy a ir. Si el mentor no me escribe todos los días a la mañana para darme un buen día, buenas noches, una palabra, entonces yo me voy a enojar. Ay, sonríe que Jesús te ama. No, pero si el pastor no me dice, yo no hago nada. Si el pastor no viene a casa, si el mentor no viene a mi cumpleaños, entonces me voy a enojar. Porque es malo. Porque fue el cumpleaños de aquel y a mi cumpleaños no vino. Chusma. Decirle al lado: déjate de bobería. No necesitas que el pastor vaya a tu cumpleaños. No necesitas un mensaje del mentor todas las mañanas para darte los buenos días. Necesitas que Dios diga la palabra. Necesitas que Dios suelte la palabra. No necesitas que entre a tu casa. No necesitas. Este siervo dijo: estaría bueno que le ponga las manos, que le ponga barro en los ojos, que se la cuesta arriba, que le sople. Wow, ese espectáculo sería hermoso. Sacaría la foto y la subiría al Instagram. Acá con Jesús sanando al siervo y Jesús tirado arriba de la cama del siervo. Para el Instagram estaba preciosa la foto. Decirle al lado: esto es para vos, que te encanta compartir todo con todo el mundo. Aleluya. Yo puedo decirle que comió ayer el 80% de la iglesia. Puedo decirle al 40% que hizo ayer de noche. ¿Dónde estaba? Para las redes funcionó precioso. Pero este hombre dijo: no quiero la foto para el Instagram. Yo solamente quiero que sea sanado. Yo no necesito el espectáculo. Yo no quiero figurar. Yo no quiero que mañana en el diario de Capernaum digan: Jesús entró a la casa del centurión y la foto del centurión en primera plana. Hay gente que quiere la foto en el titular. Digo: yo no quiero ni foto, ni quiero nada. Yo solamente quiero que este hombre diga la palabra y que mi siervo sea sanado. A él no le importaba la posición. A él no le importaba la reputación y la posición. Él solamente quería el milagro. Y él sabía que no necesitaba de todo eso. Solamente necesitaba una palabra. Decirle al lado: solamente necesitas una palabra. Solamente la palabra de Dios te puede posicionar.
Dígale de al lado, la palabra de Dios te posiciona. No es cuánto te acomodes y cuánto quieras escalar. Estamos entrando en un terreno nosotros que con lo poco que hemos conocido me doy cuenta que cuanto más pisas cabeza, más subís. Que cuanto más pegas codazo, más te adelantás. Pero nosotros no nos puso ahí ningún codazo, a nosotros nos puso una palabra. Y cuando la palabra de Dios es la que te puso, no hay codazo que te saque, no hay pisotón que te tire. Cuando la palabra de Dios te posiciona, no hay infierno, no hay hombre, no hay mujer que te tire de donde Dios te puso. La palabra de Dios es la que tiene poder para posicionarte. La palabra de Dios no solamente tiene poder para crear, sino también para transformar, para cambiar, para acelerar, para colocarte, para quitar. La palabra, todo se forma a través de la palabra de Dios. Y estamos entrando en un tiempo en el que la palabra de Dios es la que nos está posicionando. Dígale de al lado, la palabra de Dios te va a posicionar. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Jesús dijo, cuando vio esta fe del centurión, se dio vuelta a los religiosos que estaban con él y se maravilló y les dijo: ni en Israel encontré esta fe. La última característica de alguien que está preparado para recibir una bendición, un milagro, es una persona de fe. Diga conmigo, fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, sabemos el versículo de memoria, ¿qué es? Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Aleluya. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Este hombre tenía un nivel de fe que dejó a Jesús maravillado. Él entendía que él estaba seguro de que iba a recibir un milagro. Él estaba seguro de lo que esperaba. Él estaba convencido de lo que no había visto todavía. Él tenía un nivel de fe superior. Y eso fue lo que atrajo a Jesús. Versículo antes le dije que Jesús decidió ir. Jesús no decidió ir por lo que los ancianos le dijeron. Jesús decidió ir porque hay algo que atrae la atención de Dios y es la fe. Hay algo que atrae, que agrada a Dios y es la fe. Porque así como la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, podemos sacar como conclusión que cuando hay una persona de fe, que hay una persona con un nivel de fe superior, esa persona es extremadamente agradable a Dios. Dios ama a las personas de fe. Y ayer le decía a los jóvenes, la fe a veces la utilizamos solamente para creer en lo que vendrá, para adelantarnos. Pero dice Efesios capítulo 6 que en toda la armadura de Dios también nombra el escudo de la fe. Diga conmigo, el escudo de la fe. Y el apóstol Pablo dice: tomen toda la armadura, sobre todo dice el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Hay ataques del infierno que no se resisten a veces con oración ni con ayuno. Hay ataques del infierno que se resisten con fe. La fe no solamente es un arma para avanzar, la fe también es un escudo para defenderme. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo apago dardos con el escudo de la fe? Es que cuando el diablo viene a soltarme una mentira,
Y yo soy un hombre de fe. Yo sé lo que Dios me habló. Yo creo lo que Dios me habló. Yo estoy seguro que Dios lo va a cumplir. Y así pongo mi fe como escudo. El diablo podrá tirarte los dardos que te lance, pero cuando hay un hombre de fe, sabe lo que Dios le dijo. El diablo te podrá mentir las veces que quieras, pero cuando hay un hombre de fe, cuando hay una mujer de fe, hay un escudo para apagar esos dardos. Este centurión era un hombre de fe, era un hombre humilde, era un hombre que vivía bajo autoridad, era un hombre que conocía el poder de la palabra. Y como consecuencia de eso, dice el versículo 10, al regresar a casa. Diga conmigo, al regresar a casa. Alguien dígalo con el lenguaje de la fe, al regresar a casa. Dígale al de al lado, cuando regreses a tu casa. Dígale al del otro lado, cuando vuelvas a tu casa. Dígale al de atrás, cuando vuelvas a tu casa. Dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta que el milagro había sido hecho. Cuando llegaron a la casa, oh my God, mientras ellos estaban hablando con Jesús, mientras ellos estaban en la presencia de Jesús, mientras ellos estaban adorando a Jesús, mientras ellos estaban en la casa de Dios, había algo que estaba pasando y ellos no sabían, y era que en la casa había un milagro que estaba ocurriendo. Mientras ellos conversaban con Jesús, en la casa había algo que estaba pasando y ellos no sabían. Yo vengo a profetizarte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que mientras estás en la casa de Dios, mientras estás en la presencia de Dios, mientras tú y yo estamos aquí adorando, alabando, escuchando su palabra, en tu casa hay un milagro que te espera. En tu hogar hay un milagro que te espera. En tu trabajo hay un milagro que te espera. En tu familia hay un milagro que te espera. Alguien puede entender, alguien puede creer en el poder de la palabra. Yo quiero decirte una cosa: usted no necesita que el pastor vaya, usted no necesita que el mentor le ore. Solamente una palabra de Dios provoca que en su casa comiencen a ocurrir milagros. Yo quiero profetizar en esta mañana que la boca de Dios está soltando la palabra. La boca de Dios está soltando la palabra. Alguien puede gritar, di la palabra. Alguien puede gritar, di la palabra. Alguien puede decirle a Dios, di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Yo no sé cuál es el milagro que está necesitando. Escúchame.